los exégetas católicos, muchos dicen que Pablo no las escribió, pero los teólogos oficiales de la Iglesia Católica leen las cartas paulinas en continuidad con la carta de Timoteo y de Tito, y no tocan el hecho de que Pablo no las escribió o las escribió. Simplemente dicen, mira, aquí unas y otras se complementan, unas y otras se balancean, unas y otras articulan muy bien, así que nosotros no nos metemos en el asunto. Para nosotros tradicionalmente no hay ningún problema con decir que Pablo las escribió, aunque tal vez no las haya escrito. De esa manera es como los teólogos más o menos se desempeñan en sus análisis. Lo que quiere decir es que si usted sale de aquí creyendo que Pablo la escribió, usted tiene el mismo derecho que los demás en opinar. Y usted ni se salva ni se pierde. Porque lo importante de la carta no es quién la escribió, sino el contenido de la misma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pensaba que nos iba. Tenemos 3. Ok, vamos a ver. Dios le bendiga. Dios te bendiga. La introducción que usted dio nos habló sobre ese particular, sí, sobre si era legítima las cartas de primera y segunda de Timoteo, de Tito a Pablo. Y mientras usted hablaba, hacíamos una evaluación hermenéutica de lo que usted decía. Y se hablaba sobre el lenguaje había cambiado, la estructura se había formado. Y esa es la base que se usaba para decir que el apóstol Pablo pues, no escribió la carta. Pero sin embargo, observando la misma escritura, podemos observar en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 11, hay un dato muy interesante. Y se repite en el capítulo 2, versículo 11. Dice así, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Sin embargo, el 2.11 certifica esto. Y dice así, dice el 2.11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Reconocemos que el único que fue constituido apóstol de los gentiles fue el apóstol Pablo. Eso abona a la tesis de que Pablo la escribió. Lo que pasa es que los que postulan que Pablo no la escribió dicen que la persona que utiliza este planteamiento lo utiliza como un recurso de convencimiento para demostrar que es Pablo quien escribe. Obviamente son los argumentos de unos y de otros. No estoy diciendo que tu argumento no sea válido. De hecho, ustedes me van a escuchar predicar y yo no voy a tener ningún problema en decir el apóstol San Pablo en sus cartas a Timoteo, porque no tiene ninguna dificultad. A fin de cuentas nadie lo sabe a ciencia cierta. Ahora, la balanza exegética del análisis histórico crítico puede en alguna medida afirmar que Pablo las escribió, como puede afirmar que no la escribió. Como por ejemplo esos versos, y del otro lado el planteamiento teológico de 1 de Timoteo capítulo 3, que cuando uno lee dice Pablo nunca pudo haber dicho esto, porque es una contradicción total a todas las cartas paulinas versus ese capítulo. Pero volvemos de nuevo, estamos en el campo de la especulación. En el campo de la especulación nadie gana y todos vencen. Bien. Pastor, ¿cómo se superan esas contradicciones en términos de doctrina? Si viene una visión, aparece en una carta y aparece algo contradictorio en otra. Estamos hablando de un documento que está hilado y que sirve de doctrina para la iglesia. ¿Qué pasa con esas contradicciones? Esos planteamientos se superan dentro del contexto histórico. Cuando se hace el análisis, por eso es importante el contexto histórico de lo que leemos. O sea, si leemos de manera literal, que es el problema de nuestros amigos los testigos de Jehová, que literalizan la escritura.
O el problema de muchos en el área fundamentalista, que literalizan la Escritura. Entonces, si nos topamos con una literalización, vamos a encontrar entonces con contradicciones. Pero si en lugar de literalizar, trabajamos con el contexto histórico, ambos planteamientos, aunque puedan ser distintos, ambos planteamientos pueden encontrarse dentro del marco histórico y pueden aplicarse en otro contexto. Por ejemplo, voy a usar el famoso caso, la mujer calla en la congregación. Que me formen 5 mujeres un jebulú en la iglesia y no lo podamos manejar por ningún lugar. ¿A usted no le parece que yo voy a ir aquí, voy a leer, y el apóstol San Pablo dice, la mujer calla en la congregación? ¿Lo está sacando fuera de contexto? No, lo estoy sacando dentro de su contexto. Si ustedes no están abonando a manejar el problema, lo mejor es que se callen. ¿Ves? Ahora, dentro de otro contexto, presentamos a una hermana, como la hermana Olga, pastora de la niñez de la iglesia, y entonces no leemos el texto que dice la mujer calla en la congregación, sino que leemos entonces el texto que dice que en Jesucristo no hay diferencia entre hombre o mujer. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ambos planteamientos, aunque discurren, son distintos en circunstancias y en contextos bien aplicados, tienen su función y cumplen su cometido. Ahora, lo que no podemos hacer es utilizar el texto fuera del contexto, porque si utilizamos el texto fuera de contexto, estaríamos forzándolo a decir lo que no dice. Ahí es donde habría el problema. Por eso, cuando yo escucho a la gente que dice, la Biblia se contradice, pastor, digo, mira, se contradicen los matrimonios y siguen siendo matrimonios. No le dice el esposo a la esposa cuánto la ama y cuánto la quiere cuando todas las cosas están bien, y cuando las cosas que están mal no le dice lo mismo, pero siguen juntos. O sea, las cosas se van a, o sea, los elementos se van a dar dependiendo del contexto, dependiendo del contexto en el que se den. Ahora, lo que es importante es poder aplicarlo contextualmente de forma correcta. Por eso cuando, bueno, yo me he topado con mucha gente que dice, Pablo es un machista. Pero a mí me parece que no. A mí me parece que tú lo estás juzgando de manera injusta. No, pero mira lo que dice aquí. Eso no lo dijo. O cuando me encuentro con alguien me dice, no, porque el apóstol San Pablo dijo en los Corintios que la mujer calla en la congregación. Óyeme, se lo dijo a las mujeres de Corinto, no se lo dijo a las puertorriqueñas. ¿Eh? O sea, a mí me dijeron que era que las mujeres le gritaban a los hombres desde abajo, arriba. Sí, no. Me dijeron en el seminario. No, porque estaban provocando. Era un movimiento de mujeres liberales que había en Corinto. Y estaban provocando la división de la iglesia. Y Pablo, ¿cómo corrió esto? Imagínense que los que estaban a favor de Pablo dijo, ustedes están mal también. Y allá vinieron uno y dijeron, nosotros estamos a favor de Cristo. Y dice, pues ustedes también están mal. Porque aquí no es cuestión de quién está a favor de quién. Aquí todos tenemos que estar a favor de ¿qué? De todos. Entonces, como Pablo lo que quería era la unidad, pues a todos los desautorizó. Desautorizó a los de Cefa, desautorizó a los de Pablo, desautorizó a los de Apolo, y hasta los de Cristo los desautorizó también. O sea, los de Cristo, por ser de Cristo, no estaban bien. ¿Ven? Porque por eso es importante verlo dentro del contexto histórico. Cuando usted dice, ¿cómo se puede reconciliar la Biblia? La Biblia se reconcilia dentro de su contexto histórico y se aplica dentro de su contexto histórico y sigue siendo palabra de Dios para ayer, para hoy y para mañana, pero exige que responsablemente trabajemos con el contexto histórico. Sí, pastor, es un comentario sobre Mateo 28 y la Gran Comisión. Ajá. En esa misma línea, he oído en torno a eso, el que Jesucristo nos dio instrucciones expresas de